O sea, se le compra para que la use él, pero con un contrato de arrendamiento con opción de compra. Sí. Bueno, pues todo lo que va saliendo, porque Aldama sigue aportando pruebas de contratos, de pagos, de comisiones ilegales, de licitaciones de obra pública que tiene toda la pinta de que estaban amañadas o que se había presionado, por todas partes, de los famosos pisos de señoritas identificados, que si los encuentros íntimos, que si rulos de dinero, que si pagos en metálico, más todo lo que había investigado ya y sigue investigando la UCO, que da vergüenza ajena. O sea, estos días en Libertad Digital hemos estado publicando cómo se utilizaron servicios policiales para hacer seguimientos de la gente que estaba haciendo su trabajo investigando la trama. No solamente es que fueran marcados, no solamente es que hubiera una red de chivatazos para alertar a quien tenía que haber estado detenido o en persecución judicial o policial para que librara o se librara de la acción de la justicia, no, es que además utilizaron servicios policiales. Hola, señor Fernando Grande Marlaska, esos archivos deben estar protegidos y deben ser secretos, y había un topo, un comandante de la Guardia Civil que accedía a archivos policiales para buscar, según decían ellos, porquería, que si amantes, que si debilidades. De verdad que es que además tienen un lenguaje que es de coña. Entonces, estaban utilizando medios policiales para perseguir a la gente que estaba investigando lo obvio, en este caso un inspector de Hacienda, porque vio los resultados de las empresas de la trama y dijo, ¿pero esto qué es? Si estos señores no han tenido actividad nunca, ¿de dónde salen 20 y pico millones aquí por todas partes? ¿Qué han hecho? Claro, y se dio de bruces con los contratos cerrados con el gobierno de Pedro Sánchez. Y a partir de ese momento los empiezan a perseguir a ellos y a hacerles la vida imposible. Es brutal lo que está ocurriendo. Por eso, lo que vamos a preguntar en este bloque y lo que les voy a trasladar a Sandra y a Raúl directamente es si será imputado en el año 25, número 1. Vamos a dejarnos ya de historias. O sea, con 11 departamentos ministeriales, con el número 1 saliendo en las reuniones en las que se estaba negociando sin haber sido solicitado un rescate multimillonario. Con número 1, es decir, Pedro Sánchez autorizando la visita de Delsi, que era ilegal. Con número 1 diciéndole a Víctor de Aldama, sé lo que estás haciendo y te lo agradezco. Número 1 va, como dicen ahora por todas partes, va para adelante. Yo no soy tan optimista. Yo, desgraciadamente, no tengo tan claro que le vayan a imputar, más allá de que yo personalmente tengo clara cuál es su responsabilidad en todo este asunto. Ahora, lo que sí tengo muy claro es que, aunque le imputasen, él no va a dimitir. O sea, es que lo tengo clarísimo. Que se es queda que ahí como una lapa. llegado el caso, no va a dimitir y tendremos al primer presidente imputado que sigue en Moncloa aferrado a su sillón. Eso lo tengo, vamos, clarinete. Y precisamente por eso yo creo que como sociedad tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que hacer algo, que es que nos están tratando, como decía antes, por tontos, que es que no podemos consentir esto. Es que ya no sé qué más tiene que salir para que las calles ardan, porque es que, de verdad, que es que esto si hubiera pasado con cualquier otro gobierno, no estaríamos aquí hablando semana tras semana, cada día un escándalo mayor y tan tranquilos. O sea, algo tenemos que hacer porque él no va a dimitir. Raúl. Pues yo sí creo que va a ser imputado. Lo creo porque aplicando la lógica a cómo se ha ido desarrollando las dos instrucciones, porque creo que en cualquiera de las dos habría material para que sea imputado. O sea, Koldo más Begoña. ¿Eh? Koldo más Begoña. Sí, sí. Bueno, Begoña es evidente que va a ser imputada, yo creo que eso no hay ninguna duda, pero yo creo que también que Pedro Sánchez también lo va a ser, y probablemente en el caso de Begoña en concreto. Yo tengo la sensación de que va a ser imputado. Yo creo que más por el caso vamos Koldo, a ver, pero... Si tú ves la instrucción, todo lo que sabemos y cómo se ha desarrollado, si fuese un ciudadano particular no habría ninguna duda. Es cierto que imputar al presidente del gobierno no es lo mismo que imputar a un ciudadano particular. Debería ser lo mismo, pero por mucha... Es utópico decir eso, por muy perfecta que sea una democracia, imputar a un presidente del gobierno son palabras mayores. Son palabras mayores. Pero es que también, creo que sí que hay voluntad en el juez Peinado y en otros jueces de afrontar eso que son palabras mayores, porque el propio Pedro Sánchez se ha encargado también de poner a los jueces en disposición de hacer algo que a lo mejor en otra situación o con otro presidente del gobierno que no hubiese tenido la actitud que ha tenido Pedro Sánchez respecto a la justicia, no lo harían. Hay que recordar que le han puesto 4 querellas al juez Peinado. Entonces, Peinado ha sido respaldado por la Audiencia Provincial, por el Tribunal Superior de Justicia, por todo quien le tenía que respaldar, y yo creo que está en condiciones de imputar a Pedro Sánchez. Hay dos cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención. La UCO es inmensamente cuidadosa en sus informes, de hecho prefiere 100 millones de veces quedarse corto que pasarse, porque no puedes hacer un daño gratuito a determinadas personas dentro de su presunción de inocencia.
Y en la Audiencia Nacional exactamente igual. Y el juez Ismael Moreno, si de algo tiene fama, además es de hipercauto. Yo cuando vi que en el informe de la UCO, en uno de ellos, aparecía mencionado por arriba y por abajo Pedro Sánchez, número 1 en las reuniones, y estaba presente, y las reuniones del 16 de julio, sin haber sido solicitado el rescate, y estaba Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez luego le hizo una llamada a Ábalos, y Ábalos contó la conversación con Pedro Sánchez. Eso por parte de la UCO. Y posteriormente Ismael Moreno, en el escrito razonado que eleva al Tribunal Supremo para trasladar el caso, porque ya aparece José Luis Ábalos, es una persona forada y tiene que enviarlo al Tribunal Supremo, tampoco escatima ni una sola palabra referente a número 1 y a Pedro Sánchez. Y digo, bueno, o sea, para que alguien ponga, en España o en cualquier otro sitio, en unos informes de instrucción judicial de la Policía Judicial o en exposiciones razonadas con petición al Supremo, ponga el nombre de un presidente del gobierno, es que evidentemente van a por todas. Evidentemente saben que pueden ir a por todas. ¿Por qué lo saben? Porque del material probatorio que ya tienen empiezan a haber unas evidencias que superan efectivamente ya la evidencia y pueden saltar a convertirse en pruebas en un procesamiento. O sea, si no, no plantas el nombre de un presidente del gobierno, porque ellos son conscientes de que estás alterando a ciclos electorales, a la expectativa, a la dinámica de voto, lo saben. Que lo hayan puesto, yo no sé si se hará o no se hará, creo sinceramente que se va a hacer y que se le va a imputar. Pero si lo has puesto, no, o yo tengo la sensación de que no es porque nosotros lo creamos, Es que vamos a sino ver. que es que ellos creen que puede ser imputado efectivamente. Está ya imputado su mano derecha, su todo político, que era Ábalos. O sea, el que le conducía el coche en las primarias era su jefe de prensa, todo. Su apóstol. El que le hacía todo. Sí. Está imputado su fiscal general. Está no imputada, pero va a ser imputada su mujer. No, su mujer ya está imputada. Entonces, 4 veces. Sí, eso, perdón. Y pueden caer Me refería ministros... a que va a ser procesada. Exacto, ¿no? sí. Efectivamente imputada, ya está. Y aparecen menciones a dinero y comisiones Pues, relacionando entonces, ministerios por todas partes. ¿Por qué íbamos a sorprendernos de que esté imputado él, si todos los que giran a su alrededor lo están? Bueno, quiero que veamos, luego vamos a hablar de lo que ha ocurrido con el borrado. Teníamos antes, hace tiempo en España, una figura que se llamaba fiscal general del Estado. Ahora tenemos un fiscal borrador del Estado. Tenemos un señor que se dedica a borrar pruebas en mitad de investigaciones. O sea, esto es de una gravedad absoluta. El fiscal general es básico para que funcione el sistema de exigencia de determinadas cuestiones judiciales, penales, etcétera, a la gente que comete delitos. Bueno, pues ese fiscal general que está imputado y debería haber abandonado, evidentemente, la Fiscalía General, no solamente es que no haya abandonado, sino que es el jefe de la fiscal que le tiene que acusar en su propio juicio. Es que es el jefe de la fiscal o del fiscal que tiene que actuar en todos los casos de corrupción del gobierno que lo mantiene. Pero es que además es el jefe de sí mismo y resulta que sabemos que ha borrado pruebas. Esto lo vamos a hablar después. Bien. Pero es que sale Pedro Sánchez a defenderle. Luego van a volver a ver esas declaraciones, pero quiero meterlas también en este bloque y en este momento porque es surrealista. O sea, analicen ustedes en qué situación tenemos al presidente del gobierno, por qué fase está atravesando, lo quiero decir de una manera medianamente suave, y el daño que le está haciendo a España. Escuchen, vean y alucinen. Sobre los informes de la UCO y tal. Bueno, ¿qué quiere que le diga? O sea, horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? A ver, luego lo vamos a hablar. No es que no haya ningún mensaje que pruebe, no, es que no hay ningún mensaje porque los han borrado todos. O sea, esto es literalmente como si se va a un juicio, dice, aquí tenemos el testigo clave, de pronto lo miran y está con un balazo en la frente. Y dice uno de ellos, ¿se da cuenta que no está testificando en contra de mi cliente? No, es que está muerto, es que le acaban de atizar un balazo en la cabeza. O sea, y sale y hace estas declaraciones, dice que le pidamos perdón. Vamos a dejar esto para después, pero quería mostrarlo, porque luego lo vamos a hablar, obviamente, pero quería mostrarlo porque, o sea, yo sinceramente creo que a este señor se le ha puesto cara de imputado, pero hace aproximadamente unos 2 años. O sea, una persona que tiene esta reacción, o sea, yo esta mañana o todos estos días, hablando con gente que es de izquierdas, y les producía vergüenza. Estas declaraciones les producían vergüenza, dicen, ha perdido la cabeza, ha perdido la conexión con el planeta Tierra. Pero por eso mismo yo creo que más allá de que sea imputado o no imputado,
que lo debería ser por lo que decimos, porque hay muchas cosas ahora mismo sobre la mesa y ahora mismo todo apunta a que él era el número uno, como bien dijo la UCO efectivamente en sus informes. Pero es que más allá de eso, ellos mismos han establecido una línea divisoria entre lo que es la responsabilidad política y la responsabilidad judicial. Solo por la responsabilidad política este señor tenía que dimitir. A este señor es que se le tenía que caer la cara de vergüenza y que tenga la desfachatez de encima salir así, en ese tono chulesco, a decir que ahora quién va a pedir perdón a su fiscal general, de verdad, que es que, o sea, ya no sé si es para reírse o para llorar. A mí ya me empieza a desesperar, sinceramente, pero es que esto no se puede consentir. Es difícil de asimilar lo que acabamos de escuchar de Pedro Sánchez, porque es una persona en su torreón hablándole a las palomas. Porque es cierto que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario en el plano judicial y demás, pero es que él se sitúa en el plano moral y lo que nos viene a decir es que tenemos que pedirle perdón a un asesino porque ha limpiado muy bien la escena del crimen. Porque lo que demuestra lo que conocimos ayer de la UCO no es que no haya ningún mensaje que pruebe que el fiscal general, lo que demuestra es que se borraron esos mensajes. Que y eso es lo que ha quedado evidente, claro, que lo hicieron muy bien para limpiar la escena del crimen. Entonces, yo me alegro que tú hables con gente de izquierdas, Carlos, que está avergonzada. Yo no tengo esa suerte. No están avergonzados en la intimidad, ¿eh? Luego no, públicamente dicen lo contrario. No porque no hable con gente de izquierda, sino porque para mí el gran problema detrás de este fascineroso e impresentable que tenemos de presidente del gobierno es que lo que es la izquierda política y mediática es un bloque monolítico y están dispuestos a aguantar lo que haga falta con tal de que no gobierne la derecha. Sandra, déjame que veamos a Ábalos. Primero va a ser Ábalos, después vamos a mostrar a Koldo y me decís si empiezan a aparecer los mensajes. Aquí todo el mundo de lo que está hablando es de ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Aldama las está entregando por todas partes, pero la maquinaria, esto sí que es una maquinaria de fango, la que tiene diseñada Pedro Sánchez, esta es de verdad, está intentando generar la sensación de que ellos son entes perseguidos. Y a mí esto me huele a lo que me huele. Para algunos, a lo mejor, para una práctica de un indulto, teniendo en cuenta pues, la fase final o aprovechando la fase final de Pedro Sánchez, o una especie de traspaso incluso con condena a Cándido Conde Pumpido para que lo anule, igual que hizo con toda la colección de condenados por corrupción por el Tribunal Supremo en el caso ERE. Pero vamos a ver a Ábalos. No se amañó absolutamente nada. Absolutamente nada. Y no es cuestión mía al demostrarlo. La justicia se puede encargar de ello. El Ministerio de Transportes observo que ha facilitado los documentos. Y Koldo, la misma línea. Nada. ¿Qué hay de cierto? Nada. Lo que no puedo llegar a entender es cómo es posible que sin prueba ninguna, ¿vale?, demos veracidad a una persona involucrando a personas las cuales son muy buenas trabajadoras, muy buenas personas, jamás en su vida han hecho absolutamente nada. Pedro Muñoz Abrines, que creo que nos estás escuchando ya. Hola, buenos días, Carlos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Pedro? Tú eres diputado del Partido Popular, tienes profesión jurídica, eres abogado. Oye, te lo pregunto abiertamente, yo no sé si llevamos nosotros, no sé, 200, 300 programas, noticias, corrígeme Raúl, si llevaremos 1000, 1500, mostrando todas las pruebas que se están aportando, concluyentes o no concluyentes, pruebas, indicios penales por todas partes, contratos, reuniones, declaraciones, interceptaciones de mensajes, dinero para arriba, para abajo, dinero blanqueado en República Dominicana, vueltos rulos, viajes, la certificación de reuniones en México, peticiones de licencias de bancos para esconder el dinero en Guinea, reuniones en sede ministerial y en sede presidencial para adjudicar rescates, reuniones previas a que hubieran sido solicitados los rescates, reuniones de Begoña Gómez con empresarios mientras estaban recibiendo rescates, ayudas de 141 millones concedidas por Nadia Calviño enviando mensajes para que la trama se libre porque estaban repartiéndose dividendos previos. Así podríamos estar 19 horas citando todo esto y la gran línea argumental es Pedro Sánchez asegurarnos que si se ha borrado un móvil, nada lo confirma, Ábalos diciendo no se va a encontrar nada, Koldo diciendo yo no veo pruebas por ningún sitio. ¿Esto es serio? Mira, la verdad es que estamos viendo un gobierno que está absolutamente desesperados y si nos fijamos están haciendo exactamente lo mismo que cuando saltó el escándalo. Incluso están diciendo las mismas cosas que cuando nosotros
cuando yo estaba en la Asamblea de Madrid, presentamos la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Entonces dijeron que era una invención del Partido Popular, que era algo que estaba basado simplemente en 4 recortes de periódicos y que no había absolutamente nada. Pues mira, esa denuncia de marzo del año 2022 ha terminado donde ha terminado, en esa enorme trama que tú has descrito, ¿no? Pero al final ellos van intentando eludir, creo que el día a día, porque ellos se han acostumbrado a hacer política de esa manera, sin darse cuenta de que la justicia tiene otra manera de funcionar, ¿no? Y que por mucho que ellos nieguen algo hoy, mañana eso les va a desmentir y les va a dejar en evidencia. Fíjate, ¿no? Pedro, que yo creo que la gran noticia de este año en España, evidentemente, no va a ser todo esto, que es una auténtica barbaridad. O sea, el insulto a España de toda esta trama de corrupción múltiple, innumerables casos de corrupción, pero está haciéndole un daño a España brutal, pero la gran noticia es que las instituciones se están aguantando. O sea, que el nivel de presión a los jueces no puede ser superior, o sea, ya solamente faltaría al estilo venezolano, que les entren en sus casas y los saquen, y no sé, pues a lo mejor al estilo de la España del año 36, ¿eh? O sea, pero evidentemente no hemos llegado a esa situación. Pero la gran noticia es que con un nivel de presión brutal están aguantando, están yendo a por todas. La UCO, que yo quiero decir aquí una cuestión, 60-70 personas de la UCO, 60-70 personas se están teniendo que encargar de todas las investigaciones de corrupción que ustedes están viendo. Y se están teniendo que encargar porque un señor llamado Fernando Grande Marlaska mantiene en estos momentos en una situación muy extraña a la UDEF, y lo cierto es que no aparece en ningún caso de corrupción. Y 60-70 personas con unos sueldos que dan risa, por no decir vergüenza, y lo digo con todo el respeto para ellos, están teniendo que encargarse de desvelar una trama de corrupción o unas tramas de corrupción absolutamente escalofriantes y absolutamente gigantescas, con ramificaciones financieras, internacionales y demás. Y esas 60-70 personas están, lo digo literalmente en estos momentos, facilitando que jueces y periodistas podamos hacer un trabajo coordinado y en estos momentos evitemos que esto acabe como Venezuela. Los indicios son tan suficientemente solventes y claros como para que estas negativas que hacen sean ridículas, son patéticas, de verdad. Demuestran una desesperación absurda. Es decir, cuando tú tienes WhatsApps que son expresamente pruebas de una relación, de un tráfico de influencias, en el que concuerdan que te llamo, que contratas a este, al otro, a esta empresa, a la otra, y niegan lo evidente, es que ya no es una cuestión de tomarle el pelo a la gente, es una cuestión de desesperación. Y creo que están en un círculo vicioso en el cual se han terminado creyendo sus propias mentiras. ¿Tú crees, Pedro, que este señor es imputado en el 25? Me refiero al número 1, a Pedro Sánchez. Mira, Pedro Sánchez tenía que haber dimitido ya, porque la trama es tan grande y el papel de Aldama es tan fundamental en todos los ámbitos, no solo ya en las mascarillas, no solo en el rescate de Air Europa de Globalia, no solo en los hidrocarburos, sino incluso, como hemos podido conocer, la desesperación de Reyes Maroto pidiendo su intercesión para poder ir en las listas al ayuntamiento, que toda esa actuación no podía tener ningún sentido, ninguna capacidad real de actuación si no tiene un amparo por encima. Y el amparo no podía ser Ábalos, porque Ábalos dejó de ser ministro en el año 21 y por lo tanto es evidente que Pedro Sánchez conocía muchas de estas cosas. Ahora, ¿que vaya a ser imputado? Pues dependerá de los datos, de los documentos y de los archivos digitales que puedan salir. Con la información que hay ahora mismo, creo que no. Creo que con estas circunstancias es difícil que le imputen. Pero bueno, posiblemente vamos a tonelada. El desescriptado de Pedro, los móviles vamos a tonelada de información por semana, ¿eh? Pero bueno. Claro, pero es difícil. Lo que sí es evidente es que tenía que haber dimitido aplicándose sus propios criterios. Porque si Ábalos, antes de ser imputado, le cesaron y le expulsaron del Grupo Socialista por lo que ellos llamaron una responsabilidad invigilando de quien era su número 2, que era Koldo, teniendo en cuenta que ahora el número 2 de Sánchez le han imputado por cosas bastante más contundentes por las que se imputó a Koldo, evidentemente Sánchez tendría que haber dimitido. Y si a eso le sumamos la situación de su mujer y de su hermano, pues evidentemente es una situación que en cualquier otro país del mundo, e incluso en España hace 15 años, o hace 10 años, o hace 8 años, hubiese supuesto una dimisión inmediata. Pero como el presidente del gobierno no tiene moral, no tiene escrúpulos, no tiene principios, no respeta a la gente ni la institución que representa, pues evidentemente se aferrará a todo lo que pueda porque además su única salvación es aferrarse al poder. Es decir, en el momento en que Pedro Sánchez deje de ser presidente del gobierno, evidentemente su situación procesal empeorará, y la de su mujer y la de su hermano, y por lo tanto él tiene que aferrarse ahí para salvar a todo el mundo que pueda.
Muchísimas gracias y muy feliz Navidad, Pedro. Igualmente, feliz Navidad para todos. Un abrazo enorme. Sandra, te voy a pedir que vayas leyendo, porque claro, mientras que estamos haciendo el programa, pues siguen llegando noticias, varias cosas. La primera, sobre qué ha ocurrido con Pedro Sánchez. Pues noticia que pueden leer en Libertad Digital ahora mismo, un juzgado cita a Pedro Sánchez para que se retracte de llamar delincuente confeso al novio de Ayuso. A que empieza a tener ya problemas judiciales. Eso es el juzgado de primera instancia número 98 de Madrid, ante el que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, había interpuesto una demanda por vulneración del derecho al honor por haberle llamado delincuente confeso. Bueno, pues ahora, el próximo día 12 de febrero, Pedro Sánchez tendrá que acudir a este juzgado a declarar para ver si se retracta. Hay que decir que puede acudir en persona o puede hacerlo a través de su representante legal, en este caso la Abogacía del Estado. Y en caso de que opte por no conciliar, es decir, que no se retracte, entonces ya sí el novio de Ayuso puede seguir adelante o con la demanda por una vulneración del derecho al honor o incluso podrá acudir a la vía penal con una querella por injurias y calumnias. Pero podemos avanzar que no va a acudir. Que no va a acudir. Él no va a acudir, que vaya el abogado del Estado. Que no va a acudir a la conciliación. Estoy prácticamente... No, bueno, con lo cual se arriesga es opinión, la vía penal. no es que yo tenga línea directa, pero... Con lo cual se arriesga la vía penal. Ya, Sí, pero sí. es que no puede acudir a conciliación. No, que está claro. O sea, porque Está si claro. no... Hombre, este hombre es capaz de todo, ya ahora es capaz, pero no... No, yo iría no creo mucho, que acuda, vamos, ni mucho menos. Pero tenías otras declaraciones, ¿o qué había ocurrido? No, la otra cosa que ha ocurrido es que ha declarado hoy la asesora de Moncloa. Exacto, Cristina Álvarez. La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, ha declarado Y ha dicho una cosa importante. Ha dicho que a ella la contrataron para llevar la agenda pública y privada de Begoña Gómez, toda su agenda. Pero Pues claro, si es privada, un cargo público es extraño. Vamos, de hecho en mi pueblo lo llamamos malversación de caudales públicos. Lo que pasa que, claro, ahí le han preguntado también por el hecho de que ella enviase un email a Reales Seguros, hay que recordarlo, para que siguieran como patronos de la cátedra de Para que Begoña le Gómez. pagaran a la jefa. Y ahí ella lo que dice es, soy amiga de ella y le hago el favor. O sea, Estaba que en tiempo de copia todos trabajo los y en correos. gestión de trabajo le hace favores a quien la enchufó. Eso Pues es. ahora ya vamos de indicio de malversación a nuevo indicio de tráfico de influencia. No, es que lo más extraño es la categoría que le han puesto de directora de programas. Directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, porque lo cual no encaja con esto. Que haya un cargo, aunque sea a cargo, pues, valga la Sí, un redundancia, asistente. del área público, que se ocupe de la agenda, no es raro. Lo raro es que sea una amiga y que se le suba de categoría, probablemente por cuestiones de sueldo, de Y sobre salario, todo, para poder pagarle más de lo que se le a ver, yo pagaría. tengo la sensación de que aquí ya la gente empieza a meter la pata en las declaraciones, que es el problema que tiene. Claro, tú estás enchufando a gente que no tiene el nivel. Los llevas de pronto a una declaración judicial, el juez les aprieta y empiezan a derretirse. Ella ha dicho la verdad. Claro, es que ella ha dicho la verdad. El pequeño problema es que si esto es verdad y a ella se la cogió para llevar la agenda privada y hacer gestiones privadas, ¿por qué se ha utilizado un cargo público pagado por los impuestos de todos los españoles denominado directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno? Hay que decir que Miguel Ángel Pérez cuenta en Libertad Digital que Cristina Álvarez ha permanecido durante toda la declaración muy nerviosa y dubitativa, llegando Es a que ser tiene un apercibida problemita, por el juez Peinado por no responder con claridad. Bueno, O sea que, pues ojo. nada, empezamos con el sorteo, verás tú. Pero bueno, simplemente por resumir, el bloque se llamaba, o lo titulábamos, si Sánchez puede ser imputado en 2025, les hacemos todo el desglose de todas las cosas en las que aparece ya implicado Pedro Sánchez. En la llegada del sí, implicado y con una prueba, aportación. Él fue el que dio el bien definitivo para que entrara. La entrada era ilegal. Rescate Air Europa en las negociaciones en sede presidencial, previas a que ni tan siquiera fuera solicitado, él aparecía. De ahí hubo mensajes, de ahí salieron llamadas a Ábalos. Ábalos confirmó prácticamente que ya estaba, Koldo lo celebró, Aldama también, y no estaba ni solicitado. Hombre, muy legal no parece, ¿verdad? La ayuda a Duro Felguera se la comunica también Ábalos. En estos momentos Duro Felguera está con una situación empresarial tremenda y estaban negociando recuperaciones, decía Ábalos, de deudas en Venezuela. ¿Qué hacían estos señores negociando eso? Con la trama. ¿Estaba al corriente Sánchez? Estaba al corriente. Ábalos es su hombre de confianza. Era o es, porque la cuestión es que están atados en esto, tienen un pacto de silencio, pacto judicial obvio y pacto de silencio evidente, porque el uno puede cascar del otro y el otro del uno, y saben todo de los dos. Es su hombre de confianza. Santos Cerdán, su nuevo hombre de confianza. Pues Santos Cerdán es el de la acusación de que ha recibido 15.000 euros por una comisión por intentar colar una constructora, no lo consiguió, pero como no le querían hacer el feo, porque era el hombre de confianza de Sánchez, pues decidieron pagárselo. Esto es lo que está diciendo Aldama. Él lo niega, Santos Cerdán,
Pero esta es la acusación. Vamos a más, en todo aparece Sánchez, porque son sus personas de confianza. Delsi, en el cambio de política nacional, ¿qué pedían en la trama? Pedían que cambiáramos el trato que le estábamos dando a la oposición democrática. Se hizo, se ha hecho. De arriba abajo, eso es una evidencia. Bien, la sede gratis para la Organización Mundial de Turismo se la regala Pedro Sánchez y la Organización Mundial de Turismo se convierte en la mayor aliada de Begoña Gómez, le presenta ministros, va con ella a viajes, hacen negocios conjuntamente, le lleva a la Asamblea Internacional. ¿Pero qué es esto? Después de pagarle tu marido una sede gratis por 75 años, implicación de contratos en 9 ministerios y comunidades autónomas socialistas, en 9... Si nos ponemos en plan fino, lo cierto es que si coges ramificaciones superiores te vas incluso a 11. Mensaje de Aldama, esto se lo dijo, lo ha denunciado Aldama. Aldama dice que Pedro Sánchez le dijo la siguiente frase: sé lo que haces y te lo agradezco. Las fotos en Ferraz que les hemos mostrado antes con Sánchez, ¿de qué estamos hablando? Fíjense, la cosa ha llegado ya a una parodia en el que si cogemos determinadas fotografías para ver lo que ha ocurrido esta semana, el lunes 16 declaraba Aldama, sí, este que sale aquí al lado de Pedro Sánchez. El martes 17 declaraba Koldo, sí, declaraba Koldo, este que sale aquí con Pedro Sánchez. El miércoles 18 declaraba Begoña, sí, Begoña, que aparecen todos relacionada obviamente con Pedro Sánchez. El viernes 20 declara Cristina Álvarez, sí, declara Cristina Álvarez, la asistenta que metió en Moncloa a Begoña Gómez. O sea, ¿qué quieren que les diga? O sea, la implicación es plena, es total. Pero bueno, nos vamos a ir a otro bloque. En el siguiente bloque vamos a hablar específicamente de esta barbaridad. Un fiscal borrador, esto ya no es ni fiscal general del Estado, es un fiscal borrador del Estado borrando pruebas en sus móviles.